¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Eric Escalera Flores. Soy parte del curso de Físico-Química 1. Este es el video de la tercera unidad del tema de soluciones ideales. Mi número de control es 19010713 y pertenezco al grupo 5C5A. Bien, ¿qué vamos a ver en este video? Los temas a tratar de este video serían los conceptos clave para entender el tema, la definición de una solución. Luego, dentro de este mismo tema, veremos los factores que modifican la solubilidad. Después veremos disoluciones ideales. En el siguiente tema veremos propiedades termodinámicas de las soluciones ideales. Posteriormente pasaremos a mezclas de gases ideales y soluciones ideales. Y por último veremos la ley de Henry y la ley de Raoult. Bien, empecemos. Como concepto clave tenemos que saber qué es el equilibrio, por ejemplo. La termodinámica, pues sabemos que trata con estados de equilibrio y que por intuición entendemos equilibrio como un estado de balance, donde no hay excesos ni deficiencias. Pero en termodinámica, sabemos que es distinto, sabemos que equilibrio es donde no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro de este sistema, dentro de un sistema, mientras que cuando está aislado por condiciones de frontera. Y vemos esta pequeña imagen donde vemos cómo se alcanza el equilibrio térmico. Vemos que está en un estado donde no hay equilibrio. Vemos distintas temperaturas en el sistema A y después en el sistema B, cuando se logra hacer el equilibrio, pues es homogénea la temperatura en todo el sistema. Después veremos lo que es la fase. Sabemos intuitivamente que las sustancias existen en diferentes fases y que la temperatura y presión ambiental pues son bastante importantes para el cálculo de estas o para la determinación de estas. Sabemos que dependiendo de la composición química de la sustancia, sabemos que va a depender de si es está en fase líquida, sólida o gaseosa. Y que pues de cada sustancia, dependiendo de sus propiedades químicas y físicas, pues va a tener en unas mismas condiciones de presión y temperatura, va a estar en distintas fases. En este caso, pues sabemos que existen tres fases principales: la sólida, la líquida y la gaseosa. Y vemos un pequeño diagrama de fases donde podemos ver pues donde se encuentra la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida. Y pues bueno, eso es lo más importante que tenemos que saber de las cosas. Después veremos lo que es una solución, como habíamos dicho. Primero, cuando se dispersan íntimamente varias sustancias que no reaccionan entre sí, pues obtenemos tres tipos de mezclas. Sabemos que tenemos las groseras, las coloidales y las soluciones verdaderas. Obviamente, para esta exposición hablaremos más, nos centraremos únicamente en las soluciones verdaderas. Y pues bueno, ¿qué entendemos por soluciones verdaderas? Entendemos como son los constituyentes que no pueden separarse por procedimientos mecánicos y cada parte de la solución es idéntica a otra, es decir, que es una fase homogénea. Eh, conviene referirse a la sustancia que se disuelve pues, como el soluto, y aquella que tiene lugar la solución pues es como el solvente. Pasaremos después, sabemos que una solución que contiene a una temperatura dada, tanto soluto como se puede disolver, se dice que está saturada. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Cualquier solución que tenga una cantidad menor a ella se dice que es no saturada o insaturada, y si contiene una mayor se llama sobresaturada. Y vemos este pequeño diagrama donde vemos lo que idealmente tendría que ser una solución insaturada, una solución saturada y una solución sobresaturada. Y para conocer el estado de una solución respecto a la saturación, basta con agregar un poco de soluto. Si se disuelve, pues obviamente es una solución no saturada. Si se disuelve completamente, podríamos decir que está saturada, y si ya no se disuelve y se forma un precipitado, pues es sobresaturado. Bien, hablaremos de los factores que modifican la solubilidad. Sabemos que la cantidad de una sustancia que se disuelve en otra depende de la naturaleza del soluto y el solvente, y también de la temperatura y de la presión. En general, el efecto de la temperatura sabemos que es demasiado pronunciado, y de su dirección depende del calor de la solución. Sabemos que si una sustancia se disuelve hasta la saturación con descubrimiento de calor, la solubilidad disminuye. O sea, mientras se enfría y nosotros disolvemos, disminuye la solubilidad. Y por otra parte, si una se disuelve con absorción de calor o mientras recibe calor, la solubilidad incrementará.
Después, sabemos que la naturaleza química de las sustancias es considerablemente diferente. Cuando las condiciones químicas de las sustancias son distintas, sabemos que son poco tolerantes entre ellas y habrá una menor cantidad de disolución. En casos extremos, hay un número considerable de estados intermedios, lo cual explica el amplio intervalo de solubilidad de diversas sustancias. Sabemos que, aunque es posible preparar soluciones con muchos componentes, de los intereses están las binarias, es decir, pues las que nos vamos a centrar son en las mezclas binarias, como lo hemos visto en varios problemas de termodinámica. Sabemos que las combinaciones posibles para estas disoluciones o soluciones son pues las de gases en gases, las de líquidos en gases, las de sólidos en gases, las de gases en un sólido, las de líquidos en un sólido, las de sólido en un sólido, y las de gases en un líquido, la de sólido en un líquido y la de un líquido en un líquido. Pasaremos a hablar de lo que son las disoluciones reales, disoluciones ideales. Sabemos que en un gas ideal los átomos y moléculas no interactúan entre sí, o sus interacciones son despreciables. Claramente esto no es un gran modelo para un líquido, pues como sabemos los gases tienen partículas muy dispersas, las distancias intramoleculares son muy amplias, pero esto no sucede con los líquidos están muy juntos, bueno, a diferencia de los gases están mucho más juntos. Sabemos que sin interacciones atractivas, un gas no se condensa. La interacción atractiva en los líquidos varía enormemente. La imagen molecular de una mezcla de gases ideales no presenta interacciones intramoleculares. En una fase condensada, sólido o líquido, las moléculas están muy cercanas unas de otras y nunca podría asumirse de manera completamente legítima que no hay interacciones intramoleculares. Bien, la imagen molecular de una solución ideal de líquido en un sólido, o también llamada mezcla ideal, será una solución donde las moléculas de diversas especies son tan similares entre ellas que al reemplazar las moléculas de una especie por moléculas de la otra no cambiaría la estructura parcial o la energía de interacción de la molécula en la disolución. Sabemos que si consideramos dos especies llamadas B y C, para evitar los cambios en la estructura espacial de dos líquidos o sólidos, al mezclar B y C, las moléculas de B deben de estar en esencia del mismo tamaño y forma que las partículas de B, que las moléculas de C, perdón. Y para evitar cambios en la energía de interacción intramolecular en la mezcla, las energías de interacción intramolecular deben ser en esencia las mismas para los pares de moléculas B, las moléculas de B con B, las moléculas de B con C y las moléculas de C con C. El modelo de disolución ideal sirve como punto de referencia para examinar el comportamiento de las disoluciones reales. Las desviaciones del comportamiento de una disolución ideal se deben a diferentes fuerzas moleculares de los pares de partículas de B, de las sustancias de las moléculas de B con las moléculas de B, las moléculas de B con las de C y las moléculas de B con las de C. De diferentes tamaños y fórmulas de las moléculas de B. La definición molecular precedente a una disolución ideal no es aceptable en la termodinámica, pues sabemos que es una ciencia macroscópica, pero para llegar a una definición termodinámica de una disolución ideal se examinan datos de la energía de Gibbs y se encuentra que cuando dos líquidos B y C, cuyas moléculas se asemejan mucho y se mezclan con temperatura y presión constante, obtenemos la siguiente expresión, que es el incremento de la energía de Gibbs en la mezcla es igual a la constante de los gases multiplicado por la temperatura, por los números de moles de la sustancia B, por el logaritmo natural de la fracción molar de B, más el número de moles de C, por el logaritmo natural de la fracción molar de C. Para una solución ideal con temperatura y presión constantes. Tenemos una pequeña ilustración donde vemos un sistema de B y C de una mezcla de dos líquidos a temperatura y presión constantes. Y sabemos que n subíndice B y n subíndice C son los números de moles y x subíndice B y x subíndice C son las fracciones molares de B y C y R es la constante de B. Después adaptaremos a la ecuación como definición termodinámica de una solución ideal. Una disolución ideal sí,
En una disolución ideal, si el potencial químico de cada componente de la solución cumple con todas las composiciones de la solución para un intervalo de temperatura y presión, obtenemos una expresión donde podemos ver que el potencial químico, un tema anterior, es igual en función de de la temperatura y de la presión, más más la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la fracción molar del componente I, donde como la energía de Gibbs está en temperatura y presión constantes, y mu, superíndice asterisco y subíndice I para el componente I, en función de temperatura y presión, es el potencial químico de la sustancia pura I, la temperatura y presión de la solución. Tenemos una pequeña gráfica donde vemos el potencial químico del componente. Después veremos propiedades termodinámicas de las soluciones ideales. Hablaremos de los estados estándar. Los estados estándar del componente I en una disolución líquida se define como líquido puro del componente I en la temperatura y presión de la disolución. Y tenemos que mu, con el superíndice, con este superíndice es igual a mu con el superíndice asterisco superíndice y subíndice I en función de la temperatura y la presión, donde como siempre el superíndice de grado, este superíndice, este, denota el estado normal el estado normal y el superíndice asterisco una sustancia pura. La definición de la disolución ideal para la ecuación anterior, pues es lo que vemos en esta ecuación, una ecuación muy parecida a la anterior, donde mu es el potencial químico del componente I, eh, presente en la fracción molar de XY en disolución ideal, con temperatura y presión. Donde vemos que mi es el potencial químico de una sustancia de pura I, con temperatura y presión de la solución, de la disolución. Tenemos los conceptos de presión de vapor. Si la presión aplicada en una disolución ideal, en una solución líquida ideal, se reduce hasta que la disolución empieza a evaporarse, se obtiene un sistema de disolución de dos fases en equilibrio con su vapor. Y para las mezclas de gases ideales, es claro que una mezcla de gases ideales cumple con la definición molecular de una solución ideal, pues la mezcla de gases ideales no produce cambios energéticos o estructurales. Después hablaremos de las propiedades morales parciales. Se deducen con facilidad expresiones morales parciales de una disolución ideal a partir de potenciales químicos. Y vemos pues la expresión que habíamos visto anteriormente, que es para el potencial químico y con las ecuaciones antes vistas. Hablaremos de mezclas de gases ideales y disoluciones ideales. Abundaremos un poco más. Cuando el efecto entre las moléculas disímiles de una mezcla es insignificante, se dice que la mezcla es una mezcla ideal, una solución ideal. Y el potencial químico es un componente en tal mezcla es igual a la función de Gibbs del componente puro. Esto ya habíamos visto en el video de potencial químico y esto lo vimos, esto de que es una solución ideal lo vimos recientemente, empezando la exposición. Muchas soluciones líquidas encontradas en la práctica, especialmente las diluidas, satisfacen esta condición de manera muy cercana y se consideran como soluciones ideales con error despreciable. Como se esperaba, la aproximación a la solución la solución ideal simplifica normalmente el análisis termodinámico pues, de las mezclas. En una solución ideal, la temperatura trata, la molécula trata a las dos moléculas de los componentes de la mezcla de la misma manera, sin atracción, repulsión adicional, solo para moléculas de los componentes. Esto es lo que llegamos a hablar. Advierte que el potencial químico del componente de la mezcla de gases ideales depende de la fracción molar de los componentes, así como de la temperatura y presión de la mezcla, y es independiente de la identidad de los otros gases constituyentes. Esto no es sorprendente, ya que las moléculas de un gas ideal se comportan como si existiesen solas y no fueran influidas por la presencia de las demás moléculas, o sea que no hay fuerzas intramoleculares. Y está dado pues, por esta función, ¿no? Que sabemos que es el potencial químico de componente I para una mezcla ideal en función de la temperatura y de la presión.
es igual al componente al potencial químico del componente I en estado puro en función de la temperatura y la presión, más la temperatura y la presión en función de temperatura y presión, más la constante de gases ideales por la temperatura y el logaritmo del componente, la fracción molar del otro componente. Hablemos de lo que es la ley de Henry. Muchos procesos que involucran la absorción de un gas en un líquido. La mayoría de los gases son muy poco solubles en líquidos, como el aire o el agua, y para dichas soluciones diluidas se han observado que las fracciones molares de una especie I en fases de gas y líquido en la interfase son proporcionales entre sí. Esto quiere decir que la fracción la fracción de I en el gas es proporcional a la fracción de I en el estado líquido, o que la presión del componente I en el lado gaseoso es proporcional a la presión del componente, de la fracción molar del componente I del lado líquido. Puesto que Y es igual a la presión de I sobre P para las mezclas de gases ideales. Esta expresión se conoce como ley de Henry y se expresa de la siguiente manera, ¿no? Sabemos que H es la constante de Henry, la cual es el producto de la presión total de la mezcla de gas y la constante de proporcionalidad por una especie determinada. Esta función solo de la temperatura es prácticamente independiente de la presión para presiones debajo de 5 atmósferas. En la tabla pues, podemos ver algunos valores de la constante de Henry para soluciones a diferentes temperaturas. Y vemos diversas soluciones como el CO2, como el oxígeno diatómico, el hidrógeno diatómico, como el monóxido de carbono, el aire, el nitrógeno, etcétera, etcétera. Vemos que de esta tabla y de la ecuación anterior podemos hacer algunas observaciones. La primera es que la concentración de un gas disuelto en un líquido es inversamente proporcional a la constante de Henry y por lo tanto a medida que el vapor de la constante de Henry es más grande, la concentración de los gases disueltos en el líquido pues es más pequeña, ¿no? La segunda observación es que la ley de la constante de Henry aumenta y por tanto la fracción de un gas disuelto en un líquido disminuye al aumentar la temperatura. Así los gases disueltos en un líquido pueden hacerse desaparecer calentando pues este mismo líquido. Y la tercera es que la concentración de un gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión a la presión parcial de dicho gas y por lo tanto la cantidad de un gas disuelto en un líquido puede incrementarse aumentando la presión. Lo anterior puede utilizarse en la carbonización de bebidas y refrescantes con gas. Hablando estrictamente, el resultado obtenido de la ecuación anterior para la fracción molar del gas disuelto es válido para la capa de líquido que se encuentra justamente debajo de la interfase, pero no es necesariamente para todo el líquido. Este último sería el caso solamente cuando se estableciera un equilibrio termodinámico de las fases en un cuerpo de líquido en su totalidad. Y es de lo que hablábamos de la ley de Henry. Y pues bueno, empezaremos a hablar de lo que es la ley de Raoult. Como sabemos con anterioridad, el uso de la ley de Henry se limita a soluciones diluidas de gas y líquido. Esto es líquidos con muy pequeña, una pequeña cantidad de gases disueltos en ellos. La situación cambia cuando los gases son altamente solubles en el líquido. En este caso, la relación lineal de la ley de Henry pues ya no aplica. Y la fracción molar en un gas disuelto en este líquido o un sólido en general se expresa como una función de la expresión parcial, de la presión parcial del gas en fase gaseosa y de la temperatura, En el caso, la relación aproximada para las fracciones molares de una especie, tanto en una especie de gaseosa interfaciada por la raíz de Raoult, donde vemos que la presión de I en el lado gaseoso es igual a la fracción molar del lado gaseoso por la presión total, y esto es igual a la fracción del componente I del lado líquido por la presión parcial de I de la solución en función de la temperatura. Donde PI, SAT, bueno, la presión de saturación, P es la presión de saturación de la especie I a la temperatura de la interfase y presión total es la presión total sobre el lado de la fase gaseosa.
Una de las características coligativas de las soluciones es la disminución de la presión de vapor que ocurre cuando se agrega el soluto a un solvente puro. Y sabemos que, bueno, Raoult encontró que cuando se agregaba un soluto a un solvente puro, disminuía la presión de vapor en el solvente. Entre más se agrega, mientras se agrega más, disminuye la presión de vapor. Y este dato llegó a ser conocido como la ley de Raoult. Desde el punto de vista molecular, si introducimos las partículas no volátiles de soluto, iones o mezclas, en un solvente puro, algunas de las partículas del soluto tomarán la posición de moléculas solventes en la superficie de la solución. Sabemos que la presión parcial de vapor para cada componente en una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Por tanto, la disminución relativa de la presión de vapor de una solución diluida en un soluto no volátil es igual a la fracción molar del soluto de la solución. Dicho de otra manera, sabemos que la ley de Raoult se utiliza para determinar el descenso de la presión de vapor sobre una solución debido a una disolución del soluto no volátil, como por ejemplo la sal común. Y vemos el diagrama para la presión de vapor por una solución ideal. Tenemos un pequeño problema, dice a 40 grados centígrados, la presión de vapor del heptano puro es de 92 torr, la presión de vapor del octano puro es de 31 torr. Considera una disolución que contiene 1 mol de heptano y 4 moles de octano, y tenemos que calcular la presión de cada componente y la presión de vapor total sobre la disolución. Primero, bueno, analizando un poco, primero calcularemos la fracción molar de cada componente en la disolución líquida, después aplicaremos con la ley de Raoult a cada uno de los componentes volátiles, y la presión de vapor total es la suma de las presiones de vapor de los componentes. Veremos que calculamos la fracción molar de cada componente en la disolución líquida. Tenemos la fracción de A, que es la fracción de heptano. Tenemos que es 1 mol de heptano, como nos habían dicho, sobre 1 mol de heptano más 4 moles de octano nos va a dar 2.2. Y para la fracción B, pues la fracción de octano es igual a 1 representado como una base de 100, y la fracción molar de heptano es igual a 0.8. Aplicando la ley de Raoult para los componentes volátiles en la solución, tenemos que la presión pasada de octano es igual a la presión de heptano o la presión de heptano, la presión molar, y tenemos que 0.2 por 92 torr y nos da 14.4 torr. Y para el octano tenemos la fracción de octano o la parcial de octano, ¿no? Y tenemos que 0.8 por 31 y nos da 24 torr. Por último, aplicamos la ley de Dalton para los componentes volátiles de la solución y tenemos la presión total, que es la presión de octano más la presión de heptano, y la presión total es 14.8 más 24 torr y nos da 43.0 torr, dándonos una presión de vapor que representa pues este diagrama. Y pues bueno, aquí podemos ver un poco de la bibliografía que ocupé para esta exposición. Muchas gracias por su atención y hasta luego.